Inicia Diario 55, esta versión correspondiente a este lunes 25 de octubre, año 2021. Nosotros estamos desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y desde aquí para todo el país y el mundo. Super TV Canal 55, que es el enlace entre ustedes y nosotros, nuestras plataformas digitales para los que están en el extranjero. Gracias a todos por acompañarnos en estas 2 horas que, como cada mañana, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo realiza para que ustedes estén informados de todo lo que ha acontecido hasta este momento en Santiago, la región, el país. Gracias por acompañarnos. Como siempre, muchas informaciones que compartir en el plano local, internacional, regional, deportes y mucho más. Nosotros bendecidos también por las palabras que recibimos cada mañana desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia, esas palabras que nos alimentan el alma, el espíritu y siempre nos mantienen conectados con ese compromiso que todos debemos tener con nuestro planeta, nuestro país, nuestras familias y nuestra sociedad. Gracias a todos por estar ahí a acompañarnos. Damos buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Es el inicio de jornada, inicio de semana laboral. Aquí estaremos compartiendo con ustedes las principales noticias locales, nacionales, como los combustibles se comportan en cuanto a sus precios, si se congelan o si hay aumentos. Rebajas, difícil de los combustibles. Y cuando entra la época de frío, ahí entonces se convierte en una especie de escasez, porque al consumirse mucho combustible en países fríos, entonces la demanda es mucho mayor y ahí se complican las cosas. Hoy vivimos el 25 de octubre, es el 298 de este año 2021, 67 días para finalizar el año. Yo quisiera de entrada felicitar doblemente a nuestro amigo Juan Hilario Guzmán Badía Guzmán, que estuvo como vocero de la policía aquí en Santiago. Ayer estuve conversando con él a propósito de su cumpleaños. Nos invitaba a su casa campestre. Lamentablemente teníamos compromiso con un equipo de Puerto Plata de softball del Sindicato de Locutores de Puerto Plata, que estuvo compartiendo con nosotros un intercambio amistoso. Nos devolvían una visita que le hicimos hace 1, 2, 3 meses. Y entonces ayer estuvo celebrando su cumpleaños y la designación como intendente de armas. El general, director de la policía, Alberto Ten, con quien mantiene una estrecha vinculación, una relación. Recuerde que Alberto Ten, el director de la policía, estuvo con nosotros aquí dirigiendo el destacamento Cibao Central, la sede de la policía para esta región del Cibao, y fue ayer designado. Nosotros le felicitamos, es un hombre muy afable, amigo, y saben los medios de comunicación que ahí tienen una persona que estará pues brindando toda información y todo aquello que esté relacionado con el área a que fue designado. Muchos años aquí como vocero de la policía, se mantuvo ahí, llegó el nuevo incumbente a Santiago, hubo sustitución y entonces nos enteramos en el día de ayer la designación. Enhorabuena y felicidades. Así es, un gran hombre, un caballero. Felicidades, es un puesto que no sabemos todavía a qué se refiere. Parece que es un departamento nuevo, de la Intendencia de Armas, pero buena suerte a nuestro amigo. Y yo pensaba que esto pertenecía a Interior y Policía, la Intendencia de Armas. No, es que eso, cuando se habla de reforma de la policía, es un tema de que hay que reestructurar todo esto, que de hecho vimos al dictador general, que yo creo que su paso en la jefatura será corto, porque es un hombre como que no tiene, de verdad que no,
veo un hombre que no encaja y decía que le va a estar dando seguimiento a los que se oponen a la reforma de la policía. ¿Quién se opone a una reforma policial? Lo que nadie quiere es ver que lo cojan de soquete, que se pongan a perder el tiempo cuando aquí todo el mundo sabe, sin diagnóstico, sin absolutamente nada, sin un levantamiento, sino queremos cambiar, vamos a cambiar. Y lo que hemos visto hasta ahora son cosas que no tienen el más mínimo sentido y que ese mismo bolero ya lo hemos escuchado tantas veces que no creemos en reforma, porque entendemos o se entiende desde esos grupos oligárquicos a los cuales se le designa la supuesta transformación a simplemente cambiar normas, hacer códigos, cuando el elemento central para esta transformación tiene que ser el hombre, el ser humano que es el policía, y eso es lo que estamos viendo. Pero cayó muy mal esta afirmación del jefe de la policía de que esos grupos minoritarios él le va a dar. Este es un hombre con una visión tan retrógrada que da pena y da vergüenza al jefe de la policía, hablando de dar seguimiento a esos grupos de minoritarios que según él se oponen a la reforma de la policía. Ya se reunió con los diferentes directores de las dotaciones regionales y uno se imagina que ya ahí bajaban las líneas, pero sí es una profilaxis lo que necesita la policía, pero una reforma también profunda que vaya a adecuarse con los tiempos, porque hay muchos policías que lamentablemente llegaron allí porque necesitaban una fuente de ingreso, o algunos, como lo hacen, para tener las rayas y tener don de mando y así poder controlar zonas que uno sabe muy bien que son bastante rentables. Es el tema, es el enfoque, porque se le está pidiendo a la policía que haga algo que nunca va a poder resolver, y eso le da esa visión a la policía. La policía nunca va a poder bajar la delincuencia, porque esa no es una labor de la policía. La policía tiene otra tarea, que no es bajar delincuencia. La responsabilidad de la delincuencia, de la violencia, está a manos del gobierno central y de los gobiernos municipales, que son los que tienen que garantizar. Esas cosas se reducen con bienestar, con el bienestar que Danilo dijo que la gente se cansó, con eso es que se consigue bajar los indicadores de violencia, de todas estas cosas, trabajando el tema de bienestar. Donde hay bienestar, los indicadores de violencia, de delincuencia caen automáticamente. ¿Por qué tenemos nosotros este brote de violencia, de delincuencia en estos días? Tenemos problemas económicos. Donde hay crisis, estamos en medio de una crisis económica fruto de las secuelas que nos dejó el coronavirus, economía cerrada por varios meses, y eso nos ha generado intranquilidad y muchas cosas que han detonado en violencia, en delincuencia, que es lo que no se ve. Y le dicen, policía, resuelve un caso que nunca van a poder resolver. Estudios sociológicos, estudios que van mucho más allá, antropológicos, porque son seres humanos y el bienestar se puede identificar a través de la felicidad. Y hoy día, pues, caramba, qué difícil se pone todo esto. Pero sí, necesitamos, dentro de todas estas modificaciones, dentro de todas estas reformas, porque no solamente es en la policía, hay otras instituciones que también merecen ser tocadas y que puedan ir de mano con lo que vivimos hoy día. Yo quiero agradecer a Ramón Paulino y Yomaris Gómez la invitación a Expo Turismo, algo más que una oportunidad. Es una gran oferta para aquellos que comienzan ya a planificar sus vacaciones, porque el mundo se está abriendo, ya las cosas van despejándose. Y nos invitan a la 24ª edición, 24ª edición de este Expo o de esta feria, viernes 29 a las 5 de la tarde, la apertura para invitados en el Gran Hotel Almirante. Tenemos ya mucho tiempo ligado a Ramón y a Yomaris en este evento, y luego de una pausa producto de la pandemia, todo estaba cerrado, no había nada que ofertar, que ofrecer, pero ya hoy los hoteles, las líneas aéreas están operando. Yo
abordé vuelos completamente llenos, llenos. Sí. Otros estaban mucho menos de la capacidad del avión, pero las cosas van ya tomando su rumbo, van tomando su color. Así es. En el día de ayer, retomando el tema de Danilo Medina, que yo estimo que esto tiene que haber sido sacado de contexto, porque no creo que un político tan, vamos a decir, zorro, Sagaz. sí, como Danilo, pudiera decir esto. Y nosotros que estamos en los medios y que conocemos de política, muchas veces cogemos el cortecito, porque eso lo estamos viendo desde aquel entonces, Juan Bosch diciendo que no creía en Dios, que lo que dijo fue otra cosa, corrigieron el pedacito, no creo en Dios, y solo, no estoy defendiendo a Danilo, sino que me niego a creer que alguien que que es una persona tan sagaz, que tuvo 8 años en la presidencia de la República, pueda decir algo como esto, de que como lo hicieron con Hipólito y el filete de las señoras que trabajan en las casas. Y me resisto a creer que este era el enfoque de decir que la sociedad dominicana se cansó de estar bien, de estar en bienestar, y por eso sacó al PLD, porque es una cosa sumamente contradictoria y como que no tiene o tiene muy poco juicio. Si en verdad, en el contexto que esto lo están planeando, el líder de la oposición plantea esto, este país hay que cerrarlo. Porque si hay algo que este país tiene años buscando es ese bienestar y no lo ha podido conseguir. Entonces decir que alguien se cansó de estar bien, como que tenemos entonces que revisarlo, si la afirmación es correcta, si esto no fue sacado de contexto. ¿Tú sabes quiénes se cansaron de estar bien? Los que no salieron en campaña, a lo que él le reprochó en un encuentro que sostuvo con la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana y con su comité político, que se subieron a la montaña más alta de Grecia, al Olimpo, y ahí sí. se olvidaron de todo y pensaron que ya eso iba a caer por efecto de la naturaleza, el que el Partido de la Liberación Dominicana, con todos los recursos que se emplearon, lamentablemente ya había una población que no quería que continuara ahí, no por todas las obras, porque hay que destacar, se hizo muchas obras, se hicieron muchas edificaciones, construcciones, se transformaron muchas cosas, pero el descaro tan grande, el ladrocinio que hubo, eso lo llevó a que el país votara en su contra. Y el mismo presidente tiene que hacer un mea culpa, en algún momento tiene que reconocer que él fue el responsable principal de la derrota del PLD y de ese asunto que andan motorizando, porque la realidad, hoy le ponen listín 2 fotos, una de la Fuerza del Pueblo y otra del PLD en una actividad que la titula Se mueve la oposición. El que dirige, el que es líder, está para ser árbitro. Y vimos un accionar en 2 ocasiones del presidente Danilo Medina en contra del líder verdadero de ese partido, que es Leonel Fernández, buscando la destrucción. Primero, con la traída de Quirino para inhabilitar al presidente Fernández. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Y lo segundo es lo que se hace en una convención. Se hace todo lo posible para que un insignificante, y cuando hablo de esto no me refiero al ser humano, sino me refiero al político, al candidato, que nadie sabe lo que se buscaba con esto, de poner un hombre que no tiene la más mínima competencia, ni siquiera para ser cabo de los bomberos. Y insistir en imponer, y hasta según el presidente Leonel Fernández, hacer todo lo posible para hacer un fraude, para evitar que un hombre con todas las competencias, con todo el liderazgo, pudiera ser el candidato, que tal vez hoy la realidad fuera diferente, hubiese sido diferente con un PLD unido y con un candidato de verdad como Leonel Fernández. No solamente perdieron las elecciones, hoy en día el que maneja y ve encuesta, sabe cuál es la verdadera realidad del PLD, y por eso ustedes están viendo este reciclaje de decirle a la gente que estamos juramentando, no están juramentando nada, es para parar la hemorragia, y le muestran a los PLDistas, mira, estamos creciendo, mentira, un reciclaje va a un espacio, lo mismo PLDistas, la estrategia no es mala, pero eso es lo que se quiere llevar, porque la realidad es que ahí hay un partido sin ninguna expectativa, porque el liderazgo que se construyó en base al presupuesto nacional se desplomó. Era un liderazgo vacío, un gigante con pie de barro,
Ahí el gran líder era o es el presupuesto nacional. Cuando se dejó de manejar, la gente han ido a donde hay expectativas. Y cuando el PLDista ve que los candidatos para el 24 son de que Margarita, Abel Martínez y ¿cómo se llama? Francisco Domínguez Brito, y del otro lado está un peso pesado como Leonel Fernández, dice, no, aquí no hay expectativa de nada. Aquí no hay, y por eso mismo anda, pero en algún momento el presidente debe hacer un mea culpa, como lo hizo Hipólito en su momento, y creo que fue el gran salto que hizo que Hipólito en el 2012 llegara tan lejos, que para mí ganó las elecciones, para mí la ganó, y fruto de esa concentración y el manejo de Roberto Rosario en esa Junta Central Electoral, hizo que Hipólito Mejía no fuera. Pero lo primero que hizo Hipólito fue pedirle perdón a su familia y pedirle perdón al PRD y a todo el país por haberse embarcado en una reelección. Reconoció que él se equivocó, que las normas internas del partido y que él generó una crisis por imponer una reelección, y pidió perdón al país, a los PRDistas de ese momento y a su familia. Reconoció que se equivocó. Y a diferencia del presidente Danilo Medina, hemos visto estar echando culpas y buscando cosas en otras partes, cuando el real responsable de la crisis que tiene hoy el PLD, responsable de la división y responsable de la salida del gobierno, fue él, y tiene que pedirle perdón a los PLDistas y a su partido por haber generado. ¿Qué pudo haber entre estos dos hombres? Un celo, una envidia política. Cada quien, ellos eran el one-two perfecto. Un hombre trabajador que es Danilo, un gran estratega y del otro lado estaba Leonel Fernández, más teórico, más conectado con los sectores sociales e intelectuales del país. Danilo, al no tener hoy el presupuesto, se está viendo, y hoy él podrá mostrar si en verdad era o no era un líder, porque con presupuesto y con empleos cualquiera y pudiendo emitir decretos, cualquiera es un líder. Le toca ahora a él demostrar, pero tiene que hacer un alto en el camino y reconocer que en un momento hizo cosas incorrectas, por no entender que el liderazgo se puede compartir. El liderazgo se puede compartir. ¿Quién ha dicho que tiene que ser una sola persona la que controle todo? Y los partidos o las instituciones que ven eso y no lo entienden, que hoy el liderazgo no es vertical sino horizontal, tienen problemas, y por eso el PLD tuvo y seguirá teniendo problemas, porque todo no puede estar en torno a un solo hombre. Publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios.
Vamos entonces a dar un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. En portada, Salud Pública reporta 727 casos y 2 muertes más por COVID. Ha estado aumentando en los últimos días el reporte de contagios en República Dominicana. 727, ese reporte del día de ayer. Colocación de tubería de aguas residuales en el sector Francisco de la Rosario Sánchez por parte de Corazán. Alcaldía Santiago concluyó semana entregando e iniciando nuevas obras y apoyando el deporte. Líder en América Latina, República Dominicana alcanza 13 millones de dosis de vacunas aplicadas contra COVID. No se radicalicen. Danilo pide unión del PLD de cara a elecciones internas. Banco Popular registra más de 273,000 usos de turnos y citas digitales. Policía Nacional apresa al peligroso antisocial John Black, ocupándole pistola portaba ilegalmente para realizar sus crímenes. Asociación de Hoteles de Santiago apoya el gobierno, regule los Airbnb. Abinader entrega en Nagua 600 títulos de propiedad con una inversión de 48 millones de pesos. Los Airbnb, estas son las plataformas que se utilizan para rentar hoy día casas, apartamentos, viviendas, y entonces escuchábamos en días pasados a Edmundo Aja quejarse, sí, porque es una competencia, claro, tal como dice, desleal. Ellos tienen que pagar los impuestos, estos no, estos alquilan directamente o rentan. Abel Martínez advierte que el gobierno sigue ahogando a los productores agropecuarios del país. Ese era el que salía a darle golpe a los buhoneros y a botarle la mercancía, ese bandido. Recluso libera a doctora que mantenía trincherada en cárcel de Dajabón. Juramenta nuevo rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra el pasado viernes, fue transmitido por este canal. El país teme que Estados Unidos fije impuestos más altos al tabaco. Arzobispado estima sociedad esperaba acciones de reforma policial. Santiago sigue por debajo de la meta en la vacunación. Con todo y tener los centros repletos de gente. ¿Qué está pasando? Vámonos a la información. Presidente Abinader llama a dominicanos no viajar hacia Haití. La economía dominicana creció 12.7% entre enero y septiembre. Director de la Policía Nacional exhorta a delincuentes a integrarse al orden por la paz social. Danilo Medina, PLD, perdió elecciones porque población se cansó del bienestar. La gente cuestiona a través de las redes, a través de los medios, el bienestar del grupo que dominó o el bienestar del pueblo. ¿De quién habla? ¿A quién se refiere, Danilo? Yo me resisto a creer que un hombre de esa estirpe dijera eso en ese contexto. Positividad diaria por COVID-19 baja 13.7%, reportan 727 contagios. El Listín Diario, las noticias en portada. Abinader llama a no visitar Haití por ola de criminalidad. Aún sigue incierta la situación de los religiosos que son secuestrados por estas bandas organizadas, piden rescate y aún se desconoce la situación actual. Impuesto al tabaco sería de 600%. 20,000 contagios y 73 muertes por COVID en el último mes. Danilo Medina, PLD, perdió las elecciones porque la gente se cansó del bienestar. Otras noticias para el Listín. El país tiene 5.2 millones de personas con las 2 dosis de la vacuna. Casi la mitad de la población. Casi. Leonel juramenta 2.924 miembros de la Fuerza del Pueblo. El reglamento del pacto eléctrico instruye a focalizar subsidio a la tarifa. Abinader anuncia obras para Santo Domingo Este. Vamos entonces a Diario Libre.
donde la principal información tiene que ver con los diputados. Ellos consideran que si eliminan sus exoneraciones, deben aumentarse los salarios. Si ganan menos, estarían de rodillas frente al Poder Ejecutivo y empresarios. Ven, funcionarios reciben hasta 17 sueldos. ¡Qué barbaridad! Los que están para legislar, para fiscalizar, también quieren parte del pastel que sea mejor repartido. Los suicidios de adolescentes han aumentado más del 100% en un año. Tarifa tras demonte de subsidios reflejarían esperadas mejoras en las EDES. Las AFP no incluyen sus comisiones en propuestas para mejorar el sistema de pensiones. Dominicanos en Nueva York piden al presidente Abinader mano dura con la delincuencia. Vamos ahora a El Nuevo Diario y con este concluimos las noticias locales, nacionales, hasta este momento. 584 días de cuarentena vivimos en la República Dominicana. A propósito de cuarentena, está pidiendo el presidente del Colegio Médico Dominicano que vuelvan otra vez los toques de queda. Pero aquí no quieren de nada, ni toque de queda, ni nada, ni nada. ¿Qué le vamos a hacer? Experto ve en el cooperativismo un modelo económico incluyente que reduce brecha social e inequidad en República Dominicana. Presidente Abinader, ya destacábamos esta noticia, aconseja a los dominicanos no viajar a Haití por la inseguridad que hay en este país. Presentan reglamento reforma del sector eléctrico, gobierno dice buscan mejorar la calidad del servicio. El gobierno se excusa en la pandemia para castigar al pueblo, dice Danilo. La pandemia sigue azotando. Sentencia íntegra, caso de Brecht, será leída hoy. Partes tienen plazo de 10 días para apelar. Estas son las principales noticias hasta este momento que ocupan algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos. Nos vamos ahora a las internacionales, los deportes, las económicas. Con Edison Meléndez me dice Colin, pero mira, ahí está Xiomara. Como es largo el viaje por el mundo, vamos a dar paso a Xiomara antes de empezar con las internacionales. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo y estas 3 variedades de café de gran origen. Café 100% dominicano sembrado en nuestras montañas, en la Cordillera Central, en Polo, Barahona y Rancho Arriba. San José de Ocoa es el espacio donde se cultiva esta variedad de café 100% dominicano. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Ardiendo. Vamos entonces a las internacionales. En Tedros, la pandemia acabará cuando el mundo lo elija, dice el director de la OMS, que la pandemia terminará cuando el mundo lo decida, vacunándose, manteniendo el distanciamiento y cumpliendo las normas. Nos vamos a Caracas. Maduro pide buscar a alumnos que dejaron la educación por el tema de la pandemia. Líderes comunistas cubanos instan a cerrar fila ante las dificultades que tiene este país. El caso de una niña de 11 años embarazada por un violador conmociona a Bolivia. Miembros del Clan del Golfo suministraron información para la captura de Otoniel. Puerto Príncipe, patrimonio del peatón debido a la cesantía de combustible. Guatemala impone estado de sitio para mitigar el enfrentamiento por una mina. Malí advierte a la ONU sobre Wagner, somos un estado soberano. Interceptados 370 migrantes y retornados a Libia durante el fin de semana. Choque masivo en Florida involucra a 15 vehículos y envía a 6 personas al hospital. Nos vamos a las deportivas. Hartford anota 17 con 10 rebotes en el triunfo. Fútbol pondera labor de grita gol. Dominicanos ganan ciclismos del Caribe. Escogen la selección
élite de boxeo para el torneo nacional. El equipo 3x3 de Dominicana gana el ciclismo de Santos Caballos. Muere hermano de Cintia Arias. Otra vez se llevaron el pulpote en el 5º centenario. Con esa información cerramos el bloque de noticias deportivas y vamos entonces a echar un vistazo al nuevo precio de los combustibles para esta semana, la semana del 23 al 29. Entonces tenemos que para esta semana el precio de los combustibles será el siguiente: gasolina premium 269,80, gasolina regular 252,80, gasoil óptimo 216,20 y el regular 191,90. El gas licuado de petróleo GLP 134,10 y el gas natural 28,97. Muy caros los combustibles en la República Dominicana. Vamos a ir nosotros a la publicidad y cuando retornemos, entonces estaremos comentando y ampliando algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. Hoy se publican unas declaraciones de la embajadora de República Dominicana en Washington, que es la hija del expresidente Antonio Guzmán Fernández, doña Sonia, hija de René Clan, quien fuera viuda Guzmán, bueno, doña René Clan. Y habla sobre la situación que hoy se está presentando en Estados Unidos. El presidente Biden está buscando fondos, como todos los países, ante la crisis, ante toda esa programación que se desarrolló de las ayudas sociales. Hay déficits, hay problemas económicos y hay que buscar la forma de recuperar y de reactivar la economía. ¿Y qué está ocurriendo? De que en Estados Unidos también habrá una modificación, habrá cambios en cuanto a los gravámenes y allí se va a afectar a los más ricos.
a los millonarios, como debiera ser, y no seguir cargándole todo el peso a la clase media, una clase media que se vio bastante afectada, y a los más pobres, a los más desposeídos. Allí se piensa aplicar más impuestos, aumentar el gravamen al tabaco. Hoy día la República Dominicana se ha convertido en el principal exportador de tabaco, de cigarros, de puros, de habanos. Bueno, los habanos son de los de Cuba, pero en muchos lugares se le llama así, por la gran tradición del tabaco, del cigarro cubano. 1.200 millones de dólares al año se está exportando de tabaco. Recuerden que a raíz de la pandemia, la adicción, el consumo de alcohol, de cigarros, cigarrillos, de droga, aumentó en todo el mundo. Nosotros conversábamos con el ingeniero Tito Ventura, Juan Ventura, que es ejecutivo en la industria de la Aurora, la empresa cigarrera, y nos hablaba de que llegó un momento en el que el que se fumaba un cigarrillo o un cigarro con la pandemia, por la ansiedad, provocó a fumarse 3 y 4 en el día, y esto aumenta, claro está, la demanda. En estos momentos se paga 0.40 centavos de dólar, y no es por cigarro, es por peso, y se piensa llevar a 2.80 dólares, es decir, un aumento de más de un 6%, 6 veces más, quiero decir, la cantidad que hoy se aplica. Y los productores están preocupados aquí en República Dominicana porque dice que esto conllevaría a reducir las manos de obras, no solamente en el campo, también en la producción, donde están concentradas las grandes instalaciones que hoy también se han mudado a las zonas francas. Dice, unos 20.000 empleados de los que fabrican cigarros y del campo también, sumarían unos 40.000. Y es por eso que Víctor Ito Bisonó, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, hoy está en Estados Unidos para tratar de que se flexibilice un poquito, porque realmente sería un fuerte golpe para la economía de la República Dominicana, que en cierto caso pues dependió mucho en cuanto a manos de obra se refiere, por estar este renglón bastante productivo ante esa demanda que había no solamente en los Estados Unidos, en el mundo. Hoy República Dominicana, Santiago, Tamboril, se ha convertido en la capital del mundo en cuanto a la manufacturación, en cuanto a la producción de cigarros. Hay empresas aquí, para que usted tenga una idea, que producen millones de cigarros al día, Sí, sí. tanto los mecanizados, que son los industrializados, como los hechos a mano. Y hoy día, aquí mismo en la República Dominicana, más que el boom que en una oportunidad hubo, y donde nosotros mismos dañamos la gallinita de los huevos de oro, porque comenzamos a recoger tabaco sin el tiempo necesario suficiente, porque había una gran demanda y había que satisfacer a un público, y ahí comenzó a desmejorar la calidad. Pero hoy día ya hay mucho más regulaciones, hay más conciencia de lo que se está haciendo, y el posicionamiento nuestro es envidiable por otros países que ocupaban lugares de supremacía en cuanto a venta y producción de tabaco. Así es, así es. Habría que revisar ahí el tema de qué es lo que le van a cobrar, porque nosotros tenemos, y qué bueno que doña Sonia, que fue la que orquestó como ministra de Industria y Comercio, ese tratado de libre comercio que nosotros tuvimos y que fuimos puestos como un parcho porque no íbamos dentro de la estructura, y por eso se llama DR, CAFTA, Dominican Republic. Entonces hay como un slash, porque eso era entre Estados Unidos y Centroamérica, y el presidente Hipólito Mejía y ese grupo que le acompañaban decía, si nos quedamos fuera del tratado vamos a tener problemas, y por eso somos nosotros como un pacho. DR, entonces Centroamérica, por eso se llama DR, CAFTA, este acuerdo. Y qué bueno que doña Sonia, que conoce al dedillo este esquema, porque fue ella como ministra de Industria, Comercio, como se llamaba en ese momento, la que estructuró
este tratado de libre comercio, que no se le dio seguimiento y que nosotros no hemos podido aprovechar. Una balanza comercial espantosa con los Estados Unidos. Y tú te preguntas, sí, pero es una economía grande. Algo, estoy convencido de que algo nosotros pudimos haber, en algún renglón podemos tener balanza comercial con los Estados Unidos. Eso es fundamental y qué bueno que tanto la embajadora como el ministro de Industria se preocupen por el tema y vayan a expresar este elemento de importancia que pone en riesgo un renglón tan importante de la economía como es la industria tabaquera, que es uno de los principales rubros de exportación. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con estos temas que laceran la economía y la estabilidad social. Y cuando hablamos de estabilidad social estamos hablando del empleo, del espacio emocional que tiene que tener un dominicano y que podamos escuchar, pero abrir el debate para que la gente pueda decir lo que piensa. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la ampliación. Yo prefiero, si usted me pregunta, ¿qué hacemos? ¿Dejar el ITEVIS a 18 y dejar productos exentos o bajarlo a 16 y ampliar la base? Yo diría, prefiero que se quede en 18, porque la propuesta parece bonita, pero es muy regresivo. El impuesto sobre la renta, el de bajarlo y ampliar las bases. ¿Por qué? Mucha gente no entiende el por qué. Si usted amplía la base, aquí son cosas mínimas las que no están pagando. ITEVIS, por ejemplo, entraría transporte, pero también entraría, bajándolo al 16, el transporte y entraría la canasta familiar. Entonces, ¿qué pasaría? Que yo estaría, o el ciudadano de a pie, estaría pagando un 16% en las habichuelas, en el arroz, en el aceite que no está pagando. Entonces yo prefiero, es más lesivo e impacta más a los sectores de bajos recursos que a los de renta media. ¿Por qué? Porque ahí entran unos renglones. ¿Dónde estaría? Por ejemplo, si ampliamos la base a un 16, el transporte va a pagar, que es una cosa lesivo, porque tú tienes dos tipos de transporte. Cuando traes la materia prima, desde la materia prima hasta la industria y después para tú poder transportar los productos hacia su destino final, donde se le entrega al consumidor o al distribuidor, y ahí tenemos dos espacios de un 16% que impactarían en el producto final. Y ya el producto terminado, entonces le estaríamos inyectando un 16% adicional. Y por eso yo entiendo que en materia de ITEVIS es mucho más conveniente el esquema que tenemos. Lo podemos dejar en 18 por el tema de que entrarían entonces productos. Imagínese usted, el arroz, que es un alimento que se consume diariamente en República Dominicana. De no pagar nada, pasaría a pagar un 16%. Las habichuelas, de no pagar nada, pasarían a pagar un 16%. El pollo, de no pagar, pasaría a pagar un 16%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aperturar el debate y que haya gente que le diga, presidente, mire, por ahí no es el asunto. No se puede ampliar la base, porque ampliando la base toca la canasta, toca la medicina, porque es lo único que no tenemos nosotros grabado. Entonces, ¿usted se imagina lo que significa llevar la medicina, llevar los productos de primera necesidad a pagar un 16%? El transporte, que yo creo que eso generaría aquí un aumento de precio de alrededor de un 30 a un 40% en medio de la realidad que tenemos con los mercados internacionales y los commodities. Porque si me toca a mí pagar ITEVIS desde el muelle hasta la industria, que por demás se está pagando por adelantado ese ITEVIS de esa materia prima, y después que confeccione el producto, tengo que pagar para llevarlo. Eso es costo y hay que llevarlo al precio del producto. Y entonces por ahí tendríamos nosotros una especie de inflación. Y por eso es importante que llevemos la fiesta en paz y podamos revisar este tema con todo el tiempo necesario y que podamos ver. Yo no estoy de acuerdo con la ampliación de la base, prefiero que se quede así porque es muy regresivo lo que se está planteando de poner a pagar cosas que no pagan, que
por, por lo que son, están exentos, igual que en todas partes del mundo. Sería muy lesivo ponerle a la canasta familiar. Son mínimas las cosas que nos pagan. Transporte, algunas cosas de útiles escolares, educación y otras cosas. Grabemos la renta. Grabemos la renta, señores, y metemos mano al sistema financiero. Aquí el único sector que te presenta 10.000, 15.000, 20.000 millones de ganancias son los bancos. Grabemos los bancos. Grabemos los bancos. Aquí hay cualquier tipo de tu artista que te compre un Bugatti. Grabemos eso. Grabemos eso. Y no ampliar la base del ITEVIS, que eso sería sumamente lesivo. Solamente, es más, dejando la canasta afuera y aumentando el transporte, nosotros tendríamos aumentos desmedidos del tema de todo, porque el transporte, los combustibles, abarcan todo. Para todo usted necesita combustible y necesita transporte. Y lo importante es que nosotros podamos sopesar, porque es necesaria la reforma fiscal, que como decimos, en República Dominicana no vamos a salir nunca del tema de estar haciendo estos parches fiscales. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hacer una reforma, primero en base a un Producto Interno Bruto que no es del tamaño que nosotros pensamos, y ahorita pensábamos que con la reforma íbamos a colectar 1.000 millones de dólares. Llegamos a 200, a 300, pero hicimos una estructuración social para proteger a los sectores y gastamos 700. Es decir, que el ingreso prácticamente es neutro, porque lo que tengo que darle a los sectores para compensarlo por el aumento se va en eso, y no puedo entonces yo mejorar las finanzas del Estado, porque siempre que hay una reforma fiscal, entonces hay que estructurar un programa social para poder amortiguar los efectos que genera esto, y eso queda prácticamente en nada, porque nos toca a nosotros revisar muchos temas, y si tenemos que replantearnos presupuesto y todo eso, tenemos que hacerlo, pero la reforma fiscal planteada como está, hay muchos puntos en los que nosotros no estamos de acuerdo, como es la ampliación de la base imponible, porque todavía ampliando la base 16 es mucho, y tocaría a los sectores más sensibles de la República Dominicana, como son los que están en el quintil más abajo, que tendrían que estar pagando impuestos por elementos que están exentos en este caso. Otro tema, pasando a otro tema, el caso Haití. Hoy se hace un llamado a los ciudadanos dominicanos a no visitar Haití. Ahí hay una convulsión fuerte y la recomendación es perfecta. Mucha gente a veces desconoce el nivel y la relación comercial que existe entre República Dominicana y Haití. Mucha gente que desde Haití importa muchísimas cosas hacia la República Dominicana. Si usted no tiene una necesidad que sea comercial, no pase de aquel lado. Hay situaciones, no hay seguridad para nadie de aquel lado, y ojalá y nosotros podamos, o nosotros no, porque deben los haitianos en primera instancia ser escuchados de qué ellos quieren, de qué ellos piensan, porque no se trata de que orquestemos una cosa y que volvamos a llevarle a los haitianos cosas militares que al final no resuelven el problema. Tenemos con Haití la deficiencia que ellos no creen en su empresariado. El empresariado es un empresariado totalmente agiotista, y los haitianos de a pie rechazan esa élite mafiosa, no creen en sus políticos, no tienen instituciones, y por eso ustedes ven que la sociedad, ante cualquier llamado que le hagan estos grupos, acuden de una vez, porque no hay en quién creer, no confían ni en el poder, el establishment, como se le dice. No creen, no confían. Un empresariado desacreditado, una clase política desacreditada, no hay institución, los partidos también desacreditados. Entonces, no hay manera
de encontrar el punto de equilibrio en Haití, que no sea como se hizo en Colombia, de conversar con todos los sectores, a ver, y que haya un gran pacto y un gran compromiso, porque no se trata ni de elecciones ni de nada, porque no hay en Haití condiciones ni siquiera para un diálogo. Recordemos nosotros cuando teníamos esa debilidad institucional que le tocaba a Agripino hacer de mediador, porque las instituciones teníamos esa desconfianza de las instituciones, que tenía que intervenir la Iglesia o tenía que interferir Estados Unidos, la Unión Europea. En la medida que nosotros hemos ido fortaleciendo la institucionalidad, ya nosotros podemos hacer espacios de discusiones con instituciones como el CES, como Cámara de Comercio, donde quiera se dan debates que antes eran imposibles si Agripino o cualquier otro elemento no estaba ahí para mediar. Eso le hace falta a Haití, instituciones, espacios donde debatir, que no sea la calle. Pero mientras los haitianos desconfíen del sector empresarial, que se lo han ganado, porque son unos bandidos, el sector empresarial, la clase política, el sector gubernamental, es que no hay con quién conversar. Y lo peor que pasaría sería llevar militares a hacer, sin antes hacer un plan y escuchar al pueblo. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes piensan acerca de esto? Lo que, vuelvo y repito, hizo Colombia, que terminó con el problema de una vez y por todas, integrando a todo el mundo. Desde el momento que se dejó de ver a la FARC y sacarlo del debate, siendo ellos un ente importante, cuando se incluyeron esos grupos a los debates, todo cambió. Hoy Colombia es un ejemplo en todos los sentidos, en todos los sentidos. Lo que se ha dado con Colombia es una cosa maravillosa en todos los aspectos. Una apertura de un país, el turismo creciendo, las exportaciones creciendo. Vivían solamente pendientes a que si me van a secuestrar, que los secuestradores, que la FARC. Resuelto el problema. O no resuelto 100%, pero se le encontró una solución que dio al traste a que el mundo viera a este gran país de otra manera. Y es lo que necesita Haití más que todo. Porque ahorita se complica la cosa, Estados Unidos manda militares, pareciera que está todo tranquilo, que está todo en orden, luego se van los militares y quedamos en el mismo punto, que es lo que nosotros tenemos que evitar. Mucha gente no entiende y insultan, acosan a gente cuando tienen postura como la nuestra, como la que tiene el presidente. Haití es nuestro vecino. Haití es nuestro segundo socio comercial. Y aquí hay gente que están en el 1844. No, que los haitianos no invadieron, y 22 años. Eso pasó, carajo. Ya hemos visto cómo 3 presidentes se juntaron porque hay una realidad. Y nosotros queremos darle la espalda a eso y creemos que con la violencia, un muro y el que pase. No, no puede ser. De gente caco vacío, de poco cerebro, que se enfocan en un patriotismo trasnochado. No es que es nuestra responsabilidad. Ahora, lo que hace mi vecino, si mi vecino no tiene higiene, si mi vecino tiene música alta, si mi vecino genera ruido, a mí me afecta porque estoy al lado. Y eso tenemos que entender. Nosotros somos los más perjudicados con el tema haitiano porque para ellos se les hace más fácil pasar de este lado y nos toca a nosotros levantar y hacer el llamado al mundo de que tenemos, por el bien de esa población y por el bien de nuestra población también. Aquí no hay espacio de que para pensar, para fusión, de que nos van a invadir. Eso es un disparate. Todo el que usted lo oiga hablando de eso no es más que un loco viejo. Nos toca a nosotros equilibrar la migración para el bien de los haitianos y para el bien de los dominicanos, pero pensar en fusión, en que nos van a tomar, eso es un disparate sin sentido. Lo primero que hay que hacer en Haití es un espacio y escuchar a todos los sectores y que eso para un pacto, con todos los sectores, porque a veces creemos que nos pusimos de acuerdo con el primer ministro, ¿y quién cree en ese hombre? La sociedad no se siente representado en ese señor. Y en el empresariado y muchísimas cosas ahí, mucho menos. Pero bueno, atención al tema haitiano, atención, nos toca a través del CARICOM
a través de los organismos de Centroamérica, como el SICA, todos esos elementos de integración, de ponerle ojo. Y el punto central debe ser condonar deudas para que el pueblo haitiano, lo decíamos el viernes, no hay gasolina, porque no hay cuarto para comprar gasolina. Todos los cuartos que llegan ahí es para pagarle a Estados Unidos y para pagarle a Francia. No hay cuarto ni para comprar gasolina. Y mientras no se hable de condonar deuda, no vamos. Ese es el punto 1A en esa crisis haitiana. Publicidad y volvemos. Continuamos aquí en Diario 55, su revista informativa. En el fin de semana, 50, 60 personas fueron a la Plaza de la Bandera y ellos han tomado como elemento o han estado utilizando vía redes sociales el hashtag de dictadura sanitaria. Nosotros hemos demostrado aquí que el Estado tiene toda la facultad de imponer el tema de la vacunación y es penoso que en todas partes del mundo existan estos grupos a veces que creen en aquel elemento de la conspiración y de que me van a poner un chip y todas estas cosas. Nosotros necesitamos seguir impulsando el tema de la vacunación y tenemos nosotros que establecer y hacerle ver a las personas o a estas personas que se oponen, que por lo regular están vacunados, ellos y sus familias, que confunden democracia con el libertinaje. Democracia no es hacer lo que a uno le da la gana. Democracia no es eso. El hacer lo que a mí me da la gana no es un derecho. Nosotros vivimos en sociedad y las sociedades tienen normas, tienen leyes, tienen estatutos. Y yo no puedo decir que yo puedo venir sin ropa a sentarme aquí porque es mi vida y porque a mí me da la gana. Y es lo que mucha gente no entiende. De que no, que me están violando mis derechos. Porque me están obligando a vacunar. A usted nadie lo está obligando primero a vacunarse. Y si el Estado quisiera, el artículo 64 de la Ley General de Salud así lo permite. Pero no hay que llegar. Esto es una lucha entre la irracionalidad y la racionalidad. Y lo peor de todo es que esto encuentra espacio en cacos vacíos de personas que entienden que se le está violando el derecho. Y peor aún es que encuentran abogados de prestigios que hasta se prestan para esto. Y esperamos que en el día de mañana, que se estará conociendo
esta demanda de estos payasos, porque no se le pueden decir a nadie otra cosa que no sea este grupo de payasos que han llevado, incluyendo al presidente de la República, en una demanda en contra de la violación de un derecho. Que usted diría, ¿cuál es la violación que ellos atribuyen? La violación al libre tránsito. ¿A quién se le ha prohibido transitar? ¿A nadie? Se ha impuesto algo y cada establecimiento se está reservando el derecho de dejar o no dejar entrar. Pero aquí no se le está prohibiendo a nadie. Usted quiere ir para la capital, ahora mismo se va. Usted quiere ir para La Vega, para donde usted quiera puede ir. Usted me dice que le están violando el derecho porque a nadie se le está imponiendo a que se vacune. A nadie. Entonces, yo creo que más drástico tiene que ser el Estado con este tipo de cosas. Y aquí hay que revisar. Y yo decir, bueno, pues perfecto, perfecto. Aquí hay, por ejemplo, en las iglesias evangélicas principalmente, que están fomentando la no vacunación. Esas personas tienen canales, tienen emisoras, reciben subsidios del Estado. Y entonces desde ese subsidio y esa plataforma es de donde se llama a la gente a no vacunarse. Y la pregunta sería, ¿puede el Estado seguir dándole subsidio a esas instituciones que usan ese subsidio y esas ventajas porque no pagan impuestos ni por esos canales ni por esas emisoras para que desde ahí le estén diciendo a la gente que le están poniendo un chip para darle seguimiento? Yo creo que el Estado debería controlar y decirle, a partir de la fecha, usted está jugando un rol adverso al que tiene que jugar y a partir de ahora usted no va a recibir subsidio. Estas denominaciones religiosas tendrán que revisarse. Y no solamente con el tema de la vacuna, ha estado circulando en las redes sociales el mensaje que ellos han estado llevando a la población con relación a la pareja. Sí. Que hacen ver como que la mujer es propiedad del hombre, que debe doblegarse ante el hombre. Y esto no puede ser. Yo creo que esto es un 50 y 50, es lo mismo para el hombre que para la mujer. La mujer no es una esclava de nadie. La mujer tiene derecho, igual que el hombre, a querer o no querer. Y entendemos nosotros que una relación forzada, pues, no es la más conveniente, ni tampoco puede ser permitida ni aceptada. Hay que cambiar el rumbo. Ese mensaje no puede ser. Estamos viviendo otras épocas. Ya la mujer ha ido ocupando roles importantes en la sociedad. Ya la mujer tiene igual derecho que el hombre. No solamente en una relación de pareja, en todos los ámbitos. Y han estado luchando y trabajando para eso. Y nosotros no podemos ser tan mezquinos. Esas denominaciones tienen que enrumbarse, tienen que dirigir hasta estos tiempos ese timón, esa ruta que están llevando, que han llevado siempre. Y el Estado por eso debe intervenir. El Estado subsidia las iglesias porque son un elemento social del entramado social, pero usted no puede permitir cosas como esas y decirle a las iglesias, no, pero es que el trabajo por lo cual yo te subsidio, tú estás haciendo todo lo contrario. Señores, en medio de un debate han salido los pastores con un artículo que dice la Biblia, que no habla que es esclava de respetar a su marido, es lo que dice la Biblia. Yo he puesto aquí un video de un pastor que dice que el que si yo quede en la casa es el hombre y cuando el hombre habla, la mujer se calla. Porque el único que tiene derecho a reclamarle a ese hombre es Jesucristo, no la mujer. Entonces el Estado tiene que dejar ese chantaje. Que la iglesia es un poder, pero la gente votó por un presidente y votó por diputado, no por otra cosa. Y decirle, la iglesia, aquí la que sea, que esté en contra de lo que quiera el Estado, debe quitársele el subsidio. Porque ¿por qué yo tengo que patrocinar una iglesia que llama a la gente a no vacunarse? Que dice que el Estado Dominicano quiere ponerle un chip para darle seguimiento. Que la vacuna es el anticristo y la que sé yo qué, que sé yo cuánto. Que hay ahí un señor que la familia debería intervenir, no recuerdo cómo se llama, muy cerca del gobierno pasado que estuvo, que a veces creo que es más oposición política que religiosa la que este señor hace.
que es mucho más, igual que otro que le dicen Carlos Peña, que son los abanderados de ese tema. Que usted va a esas iglesias, usted se queda sorprendido del lujo que usted ve en esas iglesias. Y los vehículos que usted ve ahí, usted dice, ¿qué es esto? Y preguntarse, ¿tiene una iglesia la potestad de hacer que sus miembros tributen, que den el 10%? ¿O quién impone los impuestos en este país? Es el Estado. Aquí hay gente que tienen, y como dice Fran muchas veces, ya no es que yo diga que yo gano, te van a la DG, a TCS y te dicen, pero son tantos que usted gana, oigan hasta dónde llegan. Para esos pastores vivir como príncipes, yo quisiera que ustedes vean. El llamado diezmo. Sí, yo tengo pastores, amigos, que son, por ejemplo, yo tengo un pastor muy amigo mío que anda en un motor, que es un pastor pobre, porque es un hombre de alma noble. Conozco también otro en Bellavista, amigo nuestro, que anda a pies. Gente de alma noble, que usted le escucha, pero aquí hay unos turpenes, terribles. Pero al final, el Estado tiene que tener, ven acá, ¿y por qué si usted limita a una gente? Porque es el temor que se ha tenido siempre a las iglesias. Si yo no puedo entrar a un supermercado sin tarjeta, ¿por qué yo puedo entrar a una iglesia sin tarjeta? Ah, porque no se puede pelear con la iglesia. No, iglesia, usted aquí, todo el que no tenga su cosa, no puede entrar. Y por demás, en las iglesias, que son las que están llamadas a no vacunarse, y son la población que menos vacunados tiene, entonces ahí se puede entrar sin tarjeta. Porque no se puede pelear con la iglesia, porque la iglesia es un poder. No, aquí hay 3 poderes del Estado. 3, nada más hay 3. Te pongo ahí un supervisor de salud pública y te cierro la iglesia. ¿Parece dictatorial? No. Es que aquí nadie puede estar fuera de la norma, de la ley. Para ir a cualquier sitio, hasta para hacer una gestión, tengo que presentar la tarjeta, y para ir para la iglesia no. Hay que tener control, porque como dice la monjita, tiene que ser a todos. Y hay que darle ejemplo a estos sectores radicales que pretenden que el mundo sea igual que como cuando vino Jesucristo hace 3000 años. Y eso es imposible. Eso es imposible. Y el Estado, que también, todo el mundo aquí se escandaliza cuando a un legislador le dan un vehículo, las iglesias andan con placas exoneradas, que se le permite también exoneraciones desde el Estado. Te ve muchos pastores y mucha gente con placa exonerada que llegan por la misma vía que llegaron las de los diputados. Pero a los diputados sí, porque esos son políticos y eso hay que marcharle. Aquí se le da subsidio a todo el mundo, pero aquí nada más con la clase política que es enrolloso que se le dé a un diputado una exoneración, con la que yo no estoy de acuerdo. Y déjeme decirle, ninguno de ellos vive mal. Te recuerda el pastor aquel en Estados Unidos que pidió para que le ayudaran a comprar un avión, porque tenía que trasladarse de un estado a otro y ya le era dificultoso el poder estar a tiempo y todo esto, que conlleva todo un proceso para usted abordar un avión. Bueno, pues se le complació y los aportes fueron tantos que el hombre tuvo su avión, su jet privado. Y así como se manejan, aquí hay gente que le ha ido muy bien con eso. Sí, sí. Se desprenden de esas iglesias, forman su propio templo y entonces a partir de ahí usted lo ve que su economía cambia completamente. Es así y hay que tener control con eso. A todos. Si nosotros vamos a hacer un replanteamiento, a todos los subsidios tienen que ser, porque es terrible. Aquí cuando usted entra al presupuesto, por ejemplo, si usted se entra ahora al borrador del presupuesto nacional y usted se va al área de subsidio, usted, no estoy defendiendo a diputados ni senadores, porque yo entiendo que una exoneración por los 4 años estaría bien, porque un vehículo nuevo que usted lo compre a los 4 años está nuevo. Y usted dice, pero esto no puede ser. Aquí se le da exoneración a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces la carga se la ponen principalmente a la clase media, que es la que paga impuestos. Y es lo que nosotros tenemos que cambiar. Pero es más fácil marcharle a los diputados por el desacreditado nombre que tienen los legisladores, marcharle a ellos, que reciben esto, que reciben aquello. Y 2 cosas, hay que mejorar el control
Porque usted me dice, usted le dio a una iglesia una subvención. Oh, pero cuando hay que comprar una silla, hay que hacer una feria y hay que hacer una cosa y usted se pregunta, ¿dónde viene? Que no hay ningún control. Pero bueno, vamos a seguir vacunándonos, seamos dominicanos, seamos ciudadanos, vamos a vacunarnos. El que no tenga la primera vacuna, vaya a vacunarse y olvídese de eso. Y cuando el pastor le diga, dígale, pastor, yo lo quiero mucho, pero yo me quiero más y quiero más mi familia que a usted y no le voy a hacer caso. Publicidad y volvemos con el café de Diario 55.